acabo de dar cuenta que los videos tienen un tope, así que vamos a ir por partecitas. Em, ¿Cuáles son los estímulos incondicionados, condicionados, respuestas incondicionadas y condicionadas? Em, es muy difícil delimitarlos. Entonces vamos a hablar con otro vocabulario, con estímulos evocadores y respuestas evocadas. Y más que enfocarnos en explicar el origen, vamos a ver cómo podemos extinguir las conductas, las respuestas evocadas y las conductas de evitaciones. El condicionamiento operante explica el mantenimiento de las conductas o rituales mediante el refuerzo negativo. Es un aumento en la adquisición o un fallo de la extinción. Esa es la pregunta que se hace el autor de cómo se van manteniendo las conductas o los rituales. Si la persona cuando tiene una fobia sigue adquiriéndola cada vez que se enfrenta con el estímulo o que no se enfrenta en realidad con el estímulo, o si es un fallo de la extinción de no poder mantenerse, que es lo que vamos a tratar nosotros. Bueno, tratamiento de exposición. La clave es evitar las señales de seguridad, de evitación o de escape. La reducción del miedo se explica por habituación, extinción y cambio de expectativas. La habituación es este proceso por el cual no es acomodarse, pero que nos acostumbramos al estímulo, ¿no? Por ejemplo, cuando suena una sirena, al principio nos empieza a molestar mucho el ruido, pero después como que el cerebro no lo registra tanto como al principio porque nos habituamos y podemos seguir nuestra vida cotidiana aún con el sonido de afuera. Bueno, extinción, cambio de expectativas, habla de cuál es la expectativa que tiene el paciente antes de la exposición de qué es lo que va a pasar. Y bueno, después vamos a violar un poco las expectativas para ver qué es lo que pasó realmente. Bueno, claves de la exposición. La habituación, la remisión del miedo, no hay que utilizar sobreexposición, tener intervalos cortos entre una exposición y la otra, exposición repetida y prolongada, que sea no me sale la palabra, intensiva, eso. Y cambio de significado del estímulo, que la persona pueda cambiar la representación, digamos, que tiene sobre el estímulo. Y es mejor siempre una exposición larga que una corta. Es mejor tiempos de exposición más o menos de 2 horas, tener un intervalo de 2 días y otra vez 2 horas, o todos los días, que sea bien intensivo. Poco intervalo y mucho tiempo de exposición. Bueno, la pregunta, ¿exposición gradual o brusca? Bueno, brusca no, pero tampoco muy gradual. Que sea lo más intenso que evaluamos que el paciente puede tolerar. Y cada caso va a ser independiente. Entonces, si hacemos una jerarquía y vemos que el primer paso lo tiene re bien, entonces vamos a estar como intensos. No tanto como para que abandone la exposición porque no tendría sentido, pero que sea bastante intensa. Bueno, graduación de la activación y nivel de atención. Que la activación del miedo o de la ansiedad sea importante, pero como decía recién, no demasiado. Que sea tolerable. Que veamos nosotros que es manejable, ¿no? Y nivel de atención.
Y eso es muy importante porque la persona tiene que estar focalizada en lo que estamos haciendo, no puede estar pensando en cualquier otra cosa. Igualmente esto, digamos que es teórico, ¿no? Porque si vos tenés un estímulo adelante que realmente te afecta mucho, como es en una fobia, no creo que puedas estar pensando en otra cosa. Entonces, pero hace mucho hincapié en el capítulo de no utilizar alcohol o ansiolíticos o otro tipo de sustancias ni antes ni en todo el día, más o menos, de cuando se hace la exposición. Bueno, activar la información emocional del miedo y procesarla en la memoria afectiva. Eso produce la habituación del miedo percibido. Bueno, esto, ¿no? Activar el miedo y poder procesarlo. Bueno, valga la redundancia. El paciente no debe realizar ningún tipo de respuesta evitativa, tanto cognitivas como conductuales. Esto de no solamente huir físicamente, sino distraerse, pensar en otra cosa. Y si llega a haber algún escape temporal, hacer reexposición. O sea, que vuelva a enfrentarse al estímulo. Habituación. La habituación a un estímulo está en función de la activación repetida de sus representaciones neurales, potenciada a su vez por la semejanza de los estímulos con dichas representaciones. Esto lo cité directamente del texto porque me pareció importante. Tiene que ver con la subjetividad de cada paciente respecto a el tiempo que tarda en habituarse y cómo puede relacionar los estímulos con la representación a la que le teme, ¿no? El problema con la habituación es la generalización, porque estás presentando un estímulo y se hace difícil, bueno, activación repetida de las representaciones, o sea, los mismos estímulos una y otra vez hasta que se habitúe. Y de eso vamos a hablar después porque está copado hacerlo de otra forma en realidad, que es lo que estuve viendo en la charla la otra vez. Predictores de éxito terapéutico.